Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al módulo 2. Vamos a abordar los siguientes temas. La piel, anexos y estructuras cutáneas, biotipo cutáneo, fototipo cutáneo, anatomía facial, semiología de la piel y lesiones elementales. Nuevamente sean todos bienvenidos. Vamos a empezar hablando un poco acerca de qué es la piel, órgano tan importante para todos los seres humanos, ¿ok? La piel es un órgano vital, es el órgano vital más grande e importante que recubre nuestro cuerpo. Habla por nosotros, es el reflejo de lo que vivimos, es única e irreemplazable y es para toda la vida. La piel se renueva y revitaliza por medio de la regeneración celular, que es un proceso que en líneas generales se da entre 21 y 28 días aproximadamente. La piel es secretora de sudor y grasa. Está dotada de abundantes receptores como tacto, temperatura y dolor. Es protectora de órganos, se encarga principalmente de eso, de proteger todos nuestros órganos y sistemas de agresiones externas, de microorganismos, entre otros, de rayos UV y regula la temperatura del organismo. Tenemos lo que es la composición de la piel. La piel está compuesta de agua y se calcula que tiene entre un 70 a un 80% de terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos, lípidos o grasas, proteínas, nervios, glándulas sudoríparas, que son las que secretan sudor, y glándulas sebáceas, que son las que secretan sebo, ¿ok? O grasita, que ya más adelante vamos a hablar un poco más acerca del sebo, colágeno, entre otros. ¿Cuál es la composición química de la piel? Se dice que la piel tiene aproximadamente un 65% de agua, un 33% de proteínas, un 2% de grasas, un 0,5% de minerales, un 0,5% de otras sustancias, un 94% de colágeno, 1% de elastina y queratina de 1 a 2%. Por acá podemos ver lo que es un corte de la piel para identificar las diversas estructuras que componen las diversas capas. De afuera hacia adentro, si vemos un corte de la piel, se puede decir que la piel tiene tres capas fundamentales o principales, ¿ok? De afuera hacia adentro está la epidermis, que es la capa más externa o capa más superficial, y ya hablaremos de ella. Posteriormente se encuentra la dermis, que es la capa media o la segunda capa de la piel, que es un poco más extensa, ¿ok? Que también tanto la epidermis como la dermis se subdividen en otras capas que ya abordaremos más adelante, y la hipodermis, que es donde se encuentra el tejido adiposo. La epidermis es la parte más exterior, está formada por una capa de células muertas que está en continua regeneración, siendo sustituidas por células nuevas, ¿ok? En esta capa además se encuentran los melanocitos, que son las células que se encargan de producir o formar una sustancia llamada melanina. La melanina es esa sustancia que se encarga de otorgar color a la piel. Es decir, el hecho de que existan personas un poco más morenitas que otras quiere decir que esa persona más morenita tiene mayor cantidad de melanina que otra, ¿ok? Y esa melanina es dada, producida por los melanocitos. Los melanocitos se encuentran en la epidermis fundamentalmente. Seguimos con la dermis, que es la capa intermedia. Está constituida por una red de colágeno y de fibras elásticas. Es aquí donde se encuentra la mayor cantidad de colágeno y elastina. Tiene capilares sanguíneos, nervios, lóbulos grasos y la base de los folículos pilosos, que es una estructura germinativa que le da, es como la base del pelo, del crecimiento, de la salida del pelo, ¿ok? Glándulas sudoríparas también. Y tenemos lo que es la hipodermis, que es la capa adiposa, es decir, donde se encuentra el tejido graso, ¿ok? Y la que determina la forma que tendrá nuestra silueta. Por acá encontramos otra imagen donde podemos ver las distintas capas de la piel, ¿ok? Ahora, la piel se subdivide, cada capa se subdivide, sobre todo el epidermis y la dermis, en
otras capas adicionales que vamos a conocer. Tenemos la primera subdivisión de la epidermis, la primera capa, que es la capa córnea o estrato-córneo, que estoy segura de que muchos de ustedes ya deben haber escuchado acerca del estrato córneo, porque es la capa más externa o más superficial que compone la epidermis. Esta comprende a su vez en promedio unas 20 subcapas de células muertas aplanadas en función de la parte del cuerpo que recubre la piel. Estas células muertas se desprenden regularmente en un proceso conocido por descamación, ¿ok? Aquí es donde se da verdaderamente la regeneración de la piel en el estrato córneo, que se da entre 21 y 28 días aproximadamente. La capa córnea es también asiento de los poros, de las glándulas sudoríparas y las aberturas de las glándulas sebáceas. Las células de la capa córnea se unen entre sí por medio de los lípidos epidérmicos, es decir, una sustancia grasa que se encuentra a nivel del epidermis. Estos lípidos son esenciales para la salud de la piel. ¿Por qué? Porque crean una barrera protectora y fijan la humedad. Hacen que el agua que se encuentra naturalmente en la piel se fije, se quede allí. Es decir, se hace como un efecto sellado, ¿ok? Para evitar que exista una evaporación de agua transepidérmica y esto pueda traer como consecuencia o como resultado negativo una deshidratación severa, que es una de las alteraciones más comunes o más frecuentes a nivel cutáneo en cosmetología, estética, etcétera. Entonces, cuando faltan los lípidos, la piel puede llegar a estar seca, deshidratada, percibirse tirante y áspera. En la epidermis está cubierta por una emulsión de agua y lípidos, es decir, por una mezcla de agua proveniente de las glándulas sudoríparas y de grasa proveniente de las glándulas sebáceas. Esto se conoce como película hidrolipídica o manto hidrolipídico, ¿ok? O manto ácido, o sea, tiene diversos nombres, lo van a conseguir por allí con diversos nombres, pero es el manto hidrolipídico como tal, ¿ok? Esta película se mantiene por secreciones dadas por las glándulas sudoríparas que me dan agua y las glándulas sebáceas que me dan grasa, ¿ok? Contribuye a mantener la piel flexible y actúa como barrera adicional frente a bacterias y hongos. Además, este manto hidrolipídico es el que me da el famoso y muy conocido pH de la piel, que es el potencial de hidrógeno. Recordemos que el potencial de hidrógeno es una escala que nos permite medir el nivel de acidez y o alcalinidad de una sustancia acuosa, es decir, de una sustancia cuya base es agua. Siendo 7 un pH neutro, él va de 0 a 14, siendo 7 un pH neutro. El pH del agua pura, si ustedes miden con una tira medidora de pH el agua, es de 7, es decir, tiene un pH neutro. Lo que sea más alto de 7 se considera alcalino y lo que sea más bajo de 7 se considera ácido. El manto hidrolipídico tiene pH, tiene potencial de hidrógeno porque su base es agua, ¿ok? El aceite no tiene pH, el agua sí. Su base es agua que es proveniente de las glándulas sudoríparas y esto le otorga un potencial de hidrógeno. El pH de la piel es ligeramente ácido, es decir, es menor a 7, va de 4.5 a 5.7 aproximadamente. ¿Y esto para qué? Para limitar el crecimiento bacteriano o el crecimiento de distintos microorganismos como hongos, virus, bacterias, etc. Es decir, este ambiente ácido hace que esos microorganismos no penetren la piel y no infecten. Por eso es que cuando utilizamos productos o nuestros pacientes utilizan productos con pHs neutros o con pHs muy alcalinos, es decir, de 7 para arriba, eso altera el pH de la piel y es allí donde vienen diversas enfermedades o diversas alteraciones como infecciones micóticas, es decir, infecciones por hongos,
acné, ¿ok? Que es muy común. Entonces, por eso es importante valorar el pH de los productos que utilizamos en el rostro. También esta es una principal razón por la cual no se deben utilizar jabones saponificados, es decir, el mismo jabón que utilizo para el cuerpo, utilizarlo para el rostro, porque los jabones saponificados, es decir, en barra, usualmente tienen un pH de 7 hacia arriba y esto alteraría el pH de la piel del rostro, que como les mencioné es ligeramente ácido, ¿ok? Entonces, continuamos. Siguiendo con lo que son las subcapas de la piel, porque estábamos hablando acerca del estrato córneo y de lo que compone el estrato córneo, es allí donde está el manto hidrolipídico, etcétera. Seguimos con lo que es el estrato lúcido. Aquí las células están densamente comprimidas, están aplanadas y no pueden distinguirse unas de otras. Tenemos después el estrato granuloso o capa granular. Aquí comienza la queratinización. Las células producen gránulos duros y a medida que estos empujan hacia arriba, cambian a queratina y lípidos epidérmicos, ¿ok? Tenemos el estrato espinoso o la capa espinosa. Aquí los queratinocitos producen queratina, que son fibras de proteína que también nos ayudan a dar un efecto sellado a la piel para evitar la evaporación de agua. Y aquí llegan a adoptar forma de uso, ¿ok? Es decir, como alargados, como si fueran un óvalo. Y la capa basal o estrato basal, que es una de las capas más internas, donde se producen propiamente los queratinocitos. Es aquí en esta capa donde se producen los queratinocitos. Continuamos. Fíjense, esto es un corte histológico, como se ve a nivel del microscopio, las distintas capas de la epidermis, es decir, las distintas subcapas. El estrato córneo, lúcido, espinoso, granuloso y basal. Además de las capas, la epidermis también tiene unos bloques celulares, es decir, una serie de células que tienen funciones específicas. Fundamentalmente tenemos 4 bloques celulares. Están los queratinocitos, que forman la cubierta protectora del epidermis. Se denominan así porque fabrican una proteína llamada queratina. Esta es impermeable al agua y protege la piel y los tejidos de las agresiones y abrasiones externas. En el pelo también producimos mucha queratina. Tenemos los melanocitos, que son de origen nervioso, poseen prolongaciones dendríticas que se sitúan en la capa más profunda del epidermis. Se denominan así porque fabrican un pigmento o una sustancia llamada melanina, que es la que le otorga la coloración a la piel. Tenemos las células de Langerhans, que son células procedentes de la médula ósea. Estas migran hasta la epidermis, tienen una función fagocitaria. ¿Qué quiere decir fagocitaria? Que atrapan los microorganismos para desecharlos del cuerpo. ¿Ok? Sean hongos, bacterias, virus, etcétera. Es decir, atrapan a ese microorganismo y lo eliminan. Es decir, tienen una función inmunológica. Y se dice que son también presentadores de antígenos a los linfocitos, participando en reacciones de hipersensibilidad, es decir, en reacciones alérgicas. Se sitúan habitualmente en las capas espinosas, granulosas y basales. Además, está por último las células de Merkel, que son células que actúan como receptores del tacto y se sitúan en las capas basales del epidermis. Fíjense acá cómo se observan estos 4 bloques celulares en el microscopio. Es esta la forma de cada célula, ¿ok? Está el queratinocito y sus partes, melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel. Entonces, esto es todo lo concerniente, digamos, a la epidermis. Hablamos de sus subcapas y ahora de los bloques celulares. Vamos a continuar con lo que son las subcapas de la dermis, que recordemos que es la capa media de la piel, ¿ok? La dermis se divide en dermis papilar y dermis reticular, es decir, primero está la dermis papilar y luego está la dermis reticular. La dermis papilar establece una confluencia definida en forma de onda con la epidermis y el estrato reticular es una zona gruesa y profunda que establece una confluencia líquida con el subcutis. Los principales componentes estructurales de la dermis son el colágeno y la elastina,
que son esas proteínas, esas sustancias que le confieren resistencia y elasticidad a la piel. Estos son tejidos conectivos que confieren fuerza, flexibilidad y son los componentes vitales de la piel sana. De aspecto juvenil, estas fibras están impregnadas de una sustancia de tipo gel que proviene de los famosos glicosaminoglicanos, como el ácido hialurónico, que poseen una gran capacidad para fijar y contribuir a mantener el volumen de la piel, para fijar agua. Continuamos. Entonces, aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que el colágeno y la elastina también son producidas por un bloque celular fundamental que se encuentra en la dermis y es súper importante que ustedes lo sepan porque prácticamente todos los procedimientos o todos los tratamientos que hacemos en cosmetología, en cosmiatría, en medicina estética, en dermatología, etcétera, se basan, sobre todo aquellos procedimientos anti-envejecimiento, se basan en la producción de colágeno y elastina. Pero para eso debemos estimular a un bloque celular en específico, que son los fibroblastos, ¿ok? Los fibroblastos, y esto que no se les olvide, son las células encargadas de la producción de colágeno y elastina cuando hacemos una radiofrecuencia, cuando hacemos un HIFU, cuando hacemos un dermapen, básicamente nos encargamos de estimular a los fibroblastos para que produzcan colágeno y elastina. Los fibroblastos dermales son esenciales para producir colágeno y demás proteínas que conforman la dermis y que permiten que la piel mantenga su función de barrera de forma adecuada. Además, su función es esencial durante la reparación de las heridas de la piel, ¿ok? Y en el proceso de cicatrización. A medida que envejecemos, la dermis pierde la capacidad de mantener el mismo ritmo de producción de colágeno y ve su capacidad de reparar heridas muy mermada. La elastina es una proteína del tejido conjuntivo con funciones estructurales que, a diferencia del colágeno, que proporciona resistencia, la elastina lo que nos confiere es elasticidad a los tejidos, ¿ok? Fibras elásticas. Continuamos ahora con las capas de la piel y tenemos lo que es la hipodermis. La hipodermis es una sola capa, no tiene subdivisión, pero también tiene un bloque celular que son los adipocitos. ¿Qué son los adipocitos? Son las células formadoras de tejido adiposo, es decir, de tejido graso, ¿ok? Eso es básicamente lo que tenemos allí. Allí también tenemos algunas fibras colágenas especiales, pero que no son para resistencia ni elasticidad, sino que se encargan de ser sostén, ¿ok? De ese tejido. Ablandan y esponjan los tejidos conectivos que mantienen juntas las células adiposas. Seguimos con lo que son, ya partiendo de lo que fue la piel, su estructura básica, su pH, etcétera. Vamos a hablar de lo que son los anexos o anejos cutáneos y otras estructuras que se encuentran también a nivel cutáneo. Los anexos o estructuras cutáneas son el pelo, las uñas, las glándulas sebáceas o las glándulas sudoríparas. La piel produce estas estructuras que se denominan anexos o anejos cutáneos y está constituida por estos que les acabo de mencionar. Hablemos de cada uno de ellos. Iniciamos con el pelo. Son estructuras constituidas por células queratinizadas que están firmemente unidas entre sí, crecen en las invaginaciones dérmicas, es decir, al final de la dermis, en la dermis reticular, al final se encuentra su estructura germinativa, que parte de esa estructura germinativa es el folículo piloso, entre otras estructuras que iremos detallando más adelante. El pelo cumple fundamentalmente una función protectora y sensorial. Protege nuestro organismo de la contaminación, ¿ok? Y sensorial también. En el estudio del pelo se consideran dos porciones, el folículo piloso y toda la estructura que compone esa parte germinativa y la hebra capilar, propiamente dicho. Su crecimiento es cíclico,
Los folículos pilosos también presentan actividad cíclica, alternando periodos de crecimiento con épocas de reposo. Se considera que cada folículo piloso sufre repetidos ciclos de crecimiento activo y de reposo, y la duración de las fases varía con la edad y la región corporal, además de que es importante que ustedes sepan que cada folículo piloso está pasando por una fase distinta, ¿ok? Es decir, es asincrónico el crecimiento, el reposo y la caída. Si no fuese así, entonces pasaríamos un tiempo determinado calvos y otro tiempo con pelo, otro tiempo calvos, otro tiempo con pelo, pero no funciona así. Cada folículo piloso está en una fase totalmente distinta. ¿Cuáles son estas fases? Bueno, vamos a empezar con la primera, que es la fase anágena o de crecimiento, ¿ok? Aquí el pelito está muy unido a su folículo piloso, está muy nuevecito y está en crecimiento, está muy bien fijado al folículo piloso. Se dice que esta fase puede tardar entre 2 a 6 años, con una media de 3 años aproximadamente. Luego tenemos la fase catágena, ¿ok? Que ahí se desprende, se comienza a desprender del folículo piloso y sufre una fase de reposo, ¿ok? Él queda en reposo y no crece más, para pasar posteriormente a la fase telógena, que ya aquí el pelito, luego de haber estado en reposo, sigue en reposo, no crece, pero se desprende completamente del folículo y se cae, ¿ok? Se cae y luego volvemos a la fase anágena. Aquí vemos cómo está. Fase anágena, crecimiento, bien pegadito al folículo piloso. Fase catágena, terminó de crecer, sufre su reposo, ¿ok? Y en la fase telógena se empieza a desprender, sigue el reposo y comienza a caerse. Telógena se cayó completamente y vuelve a la fase anágena. La fase anágena tiene un tiempo medio de 3 años, la catágena de 2 a 3 semanas y la telógena de 2 a 4 meses. Seguimos con lo que son las glándulas sudoríparas. Ya hablamos un poco del pelo, que es un anexo o un anejo cutáneo. Ahora vamos con las glándulas sudoríparas. Producen una secreción ácida. Recordemos que las glándulas sudoríparas, nos proporcionan agua, nos dan agua, y toda sustancia acuosa tiene un potencial de hidrógeno. El pH de las glándulas sudoríparas es ligeramente ácido. ¿Para qué? Para limitar el crecimiento bacteriano, que a modo de defensa limita el crecimiento no solo de bacterias, sino de virus, de hongos, etc. Existen dos tipos. Tenemos las glándulas ecrinas, que son de tipo merocrina, son las más numerosas, se estimulan con el calor y se distribuyen por toda la superficie corporal. Se dice que podemos tener entre 2 y 5 millones aproximadamente, predominantemente en palmas de las manos, plantas de los pies, axila y frente. Su función, ¿cuál es? Regular el equilibrio térmico, es decir, la temperatura corporal, y están situadas en la profundidad de la dermis o hipodermis. Esta es la principal función de las glándulas sudoríparas de origen endocrino, ¿ok? Regular la temperatura corporal, y son las responsables de que cuando, por ejemplo, tenemos un pico febril, si tenemos algún pico febril, entonces estas son las glándulas encargadas de la producción de sudor para tratar de bajar la temperatura, para mojar la piel y tratar de disminuir la temperatura corporal. Igual pasa cuando realizamos algún tipo de ejercicio físico, nuestra temperatura corporal aumenta, entonces al sudar baja nuevamente, es decir, es un mecanismo de termorregulación, ¿ok? De eso es que se encargan las glándulas ecrinas. Las glándulas apocrinas se encuentran principalmente en las axilas y en la región perianal y secretan un producto más viscoso y de olor potente. Es decir, estas son las encargadas del mal olor de esas zonas. Tenemos por acá donde se encuentran las glándulas sudoríparas, donde están las ecrinas y donde se encuentran las apocrinas.
Seguimos con otro anexo cutáneo, que son las glándulas sebáceas. Estas están especialmente desarrolladas y ubicadas en el cuero cabelludo, cara, nariz, en la cara, en la nariz, frente y mentón, que es la famosa zona T, y línea media del pecho y espalda, conducto auditivo externo, y en el área anoperineo genital. Estas regiones reciben el nombre de seborreicas y fundamentalmente son reguladas por los cambios hormonales y nerviosos. Ya siguiendo, entrando un poco más en materia con respecto a diagnósticos de piel, a semiología cutánea, vamos a ir dejando atrás todo lo que es la parte de la estructura de la piel y vamos a hablar un poquito de los biotipos cutáneos, ¿ok? Se utiliza el término biotipo cutáneo para designar a los distintos tipos de piel, es decir, eso que ustedes conocen coloquialmente como piel seca, piel grasa, piel mixta, etcétera, los cuales se describen según la proporción de dos sustancias no solubles entre sí, como el agua y el aceite, es decir, que no se disuelven cuando se mezclan, cuya presencia en la piel se identifica por un parámetro que representa la relación entre fase acuosa, donde hay agua, y fase oleosa, donde hay aceites, dependiendo de si predomina el agua o la grasa. Entonces, tenemos 4 biotipos cutáneos. Importante que ustedes sepan que los biotipos cutáneos no es decir, define al paciente al momento de la evaluación física, de la semiología de la piel en ese momento. Me explico. Cada vez que ustedes evalúen a su paciente, deben hacer una rectificación de biotipo cutáneo. ¿Por qué? Porque el biotipo cutáneo está, eh, digamos, influenciado por muchas situaciones, ¿ok? Tu paciente puede hoy ser un biotipo graso o seborreico, como se llama en cosmetología, pero puede que por cambios hormonales, de estilo de vida, ambientales, entre otros, esa producción sebácea disminuya. Inclusive se da con el envejecimiento. El envejecimiento hace que ya las glándulas sebáceas se vuelvan hipoactivas, es decir, que no produzcan tanto sebo. Entonces, el punto es que el biotipo cambia con el tiempo, cambia con muchos factores, con cambios hormonales, con cambios hasta emocionales, ¿ok? Entonces, cada vez que ustedes evalúen a su paciente, tienen que hacer una rectificación de biotipo cutáneo porque tu paciente no siempre va a ser el mismo biotipo, es decir, esto puede cambiar, sobre todo con los años, ¿ok? Entonces, entrando en materia nuevamente, tenemos lo que es el biotipo seco, que en cosmetología se llama serótica, la piel seca se llama serótica o alípica. Alípica, A de ausencia, lípica de grasa, de lípido. Ausencia de lípidos, alípica. Así se llama la piel seca. ¿Cómo observamos o diagnosticamos una piel seca? Es fina, áspera, no tiene brillo, ¿ok? Esa es la principal diferencia con la piel deshidratada, porque la piel deshidratada es otra cosa, no es un biotipo cutáneo, sino es una alteración cutánea dada por falta de agua, por evaporación de agua transepidérmica, por alteraciones del manto hidrolipídico, etcétera, que veremos más adelante. Pero la principal diferencia o cómo hacemos diagnóstico diferencial es que la piel seca no tiene brillo, mientras que una piel deshidratada puede tenerlo, ¿ok? Entonces es fina, áspera, poco elástica, tono apagado, poros cerrados. Luego tenemos por el contrario la piel grasa o, como se llama en cosmetología, seborreica o lípica, ¿ok? ¿Cómo es? Gruesa, brillante, poros dilatados, textura poco homogénea, puede tener comedones o granos y espinillas, comedones abiertos o cerrados, alguna pústula, alguna pápula, dependiendo de, ¿ok? Pero es muy oleosa, se ve muy brillante y de hecho si ustedes la tocan, se siente aceitosa. Así se muestra o se observa en el examen físico una piel seborreica o lípica, también se le conoce en cosmetología, seborreica o lípica.
Luego tenemos una piel normal, que se conoce como piel eudérmica. La piel eudérmica es fina, suave, firme y elástica, es luminosa, tiene una apariencia jugosa y fresca, tiene una adecuada producción de agua, de sebo, no tiene comedones, ¿ok? Usualmente no tiene poros dilatados, eso es una piel eudérmica. Y tenemos la mixta o combinada, que es una mezcla de seca y grasa, tiene zonas de resequedad, de cerosis, ¿ok? Y tiene zonas de hiperproducción sebácea, es decir, de seborrea, sobre todo la famosa zona T, que hace referencia a la región frontal, nasal y mentoniana. Esas son las principales diferencias entre los biotipos cutáneos y cómo podemos hacer un diagnóstico. El diagnóstico se va a hacer en el examen físico, ¿ok? Y esto es parte de la historia clínica. Es decir, en la segunda parte de la historia clínica, eh, donde toca el diagnóstico, etcétera, es importante que ustedes coloquen el biotipo cutáneo porque dependiendo del biotipo cutáneo es todo lo que ustedes van a hacer. El tratamiento, las indicaciones de los productos que va a usar ese paciente para su casa, todo depende del biotipo y también depende de otro factor sumamente importante que es el fototipo cutáneo. El fototipo es la capacidad de adaptación al sol que tiene cada persona. ¿Ok? Es cómo responde cada piel a la radiación solar. Fue descrita por el doctor Fitzpatrick, famoso dermatólogo hace muchos años, ¿ok? Él se dio cuenta de que según el color de piel de cada paciente que él tenía, era la reacción a la radiación solar. Es decir, dependiendo de qué color es mi paciente, reacciona diferente al sol. Si es muy blanquito se quema, si es más morenito se broncea. Entonces vamos a ver cómo él lo describió, ¿sí? Él describió 6 fototipos cutáneos o 6 colores de piel, siendo el fototipo 1 una persona muy rubia, muy rubia, ojos claros, pelo rojizo, ¿ok? Paciente que casi no tiene melanina, muy clara de piel, muy blanca. Cuando esta paciente se expone al sol, ¿qué le pasa? Se quema, no se broncea, se pone roja y luego vuelve a su blanco natural, ¿ok? Pero no se quema en lo absoluto. Tenemos fototipo 2 que sigue siendo una paciente rubia, pero es un poco más castaña. Ya puede tener los ojos color miel, tiene el cabello un poquito más castaño, ¿ok? Tampoco se broncea, se quema, pone roja y luego vuelve a su blanco natural. Tenemos el fototipo 3, que es una piel clara pero pelo oscuro. Es decir, piel blanquita, pelo castaño o pelo negro, ¿ok? Recuerden que tenemos que evaluar no solo las características físicas, sino cómo responde esa piel a la radiación. Y eso usualmente uno lo puede hacer con el interrogatorio del paciente. ¿Cómo responde, por ejemplo, un fototipo 3 se broncea? Ya aquí tiene un poco más de melanina, entonces cuesta un poco más que se queme. Sí se puede quemar, pero tiene que exponerse al sol sin protección por muchísimo tiempo. Entonces, este fototipo 3, blanca, clarita de piel, pelo oscuro, pelo negro, cejas oscuras, ¿ok? Y cómo responde al sol, se broncea. Y para quemarse tiene que exponerse mucho al sol. ¿Por qué? Por la melanina. La melanina protege la piel de quemaduras. Tenemos fototipo 4, que es un poquito más indiecita, un poquito más morenita, entonces tampoco se broncea mucho, casi no se quema. Tenemos fototipo 5, que ya es morena fuerte, tiene ya el cabello un poco más rizado, un poco más fuerte, ojos oscuros, ¿ok? Y tenemos el fototipo 6, que es negrito, morenito, morenito oscuro, ¿ok? Negrito, negrito, que ni se quema, ni se broncea, o sea, responde totalmente diferente a los fototipos anteriores. Esto es importante que ustedes lo sepan porque depende de esto también los tratamientos. No es lo mismo, por ejemplo, poner un peeling químico en una paciente fototipo 1 que en un fototipo 5 o 6. ¿Por qué? Porque el fototipo 5 y 6 no la voy a quemar, pero la puedo hipopigmentar. Pero en el fototipo 1 2 la puedo quemar, no la voy a pigmentar, ni la voy a hipo ni a hiperpigmentar, pero la puedo quemar. Entonces sí es importante que sepan sobre fototipos, ¿ok? Y les voy a dejar por acá un test
de fototipo para que ustedes sepan específicamente el fototipo de su paciente. Seguimos. Esto hace parte de lo que es el diagnóstico y semiología de la piel, aunque más adelante veremos lo que son las lesiones elementales. Tenemos anatomía facial. Vamos a entrar un poquito en materia hablando de la anatomía facial. Los músculos de la cara, también llamados músculos de la expresión facial, son un grupo de alrededor de 20 músculos planos que se ubican bajo la cara y la piel cabelluda. La mayoría de ellos se originan desde los huesos o estructuras fibrosas del cráneo y se insertan en la piel. Los músculos de la cara son los únicos del cuerpo humano que se adhieren o se insertan en la piel, ¿ok? Es por eso que al perder con los años las fibras elásticas que los componen, que le da su estructura, entonces se cae por gravedad, porque son pesados, y por eso el tejido, el tercio medio e inferior del rostro, tiende a caerse por efecto de peso y gravedad, ¿ok? A diferencia de los otros músculos esqueléticos en la anatomía del rostro, los músculos no están cubiertos por fascia, ¿ok? Menos el buccinador. Fascia es una membrana que lo recubre y estos músculos están extendidos alrededor del cráneo y el cuello. Los músculos de la cara contribuyen a la apertura y a la oclusión de los orificios de la cara, a la masticación y a la expresión mímica, es decir, se encargan de que podamos gesticular, es decir, que podamos hacer gestos, que podamos masticar, que podamos reír, que podamos fruncir el ceño, etc. Los músculos faciales de la cabeza se dividen en 4 grandes grupos: los músculos de los párpados y de las cejas, los músculos de la oreja, los músculos de la nariz y los músculos de los labios. Tienen 3 características comunes principales: una inserción móvil cutánea, porque se adhieren a la piel; están inervados, es decir, ¿qué significa inervación? Inervación significa, es una ramificación nerviosa que le da sensibilidad a un tejido, ¿ok? Es una estructura que se llama nervio, y ese nervio es lo que le confiere sensibilidad al tejido en general, es decir, hace que sientas. Cuando tú te tocas el rostro y te duele, te molesta o sientes, eso es gracias a la inervación o a los nervios que se encuentran allí, ¿ok? ¿Quién da la inervación sensitiva del rostro? El nervio facial. Estos están agrupados alrededor de los orificios de la cara y son constrictores o dilatadores. Por acá tenemos una imagen donde se muestran lo que son los músculos faciales, pero en un plano muy superficial, porque hay más de esos, ¿ok? Fíjense cómo está el músculo frontal, ese que ustedes ven allí, ¿ok? Tenemos elevador de los ojos, de los labios, tenemos cigomático mayor, cigomático menor, risorio, tenemos orbicular de la boca, depresor del labio inferior, mentoniano, etcétera. Es importante que repasen la anatomía de los músculos superficiales, ¿ok? Porque es importante que en estética ustedes sepan al menos los básicos. No es fundamental que ustedes se sepan la acción, la irrigación, la inervación de cada uno de todos los músculos, ¿no? Pero sí es importante que si se les menciona dónde está el músculo frontal, dónde está el cigomático mayor y menor, cuál es el macetero, etcétera, ustedes sepan, ¿ok? Porque es, digamos, cultura general en estética facial. Recordemos que nosotros vamos a trabajar la parte facial, así que es indispensable conocer qué estructuras componen la región facial, ¿sí? Esto es, ustedes tienen que leerlo, ustedes tienen que aprendérselo y ustedes tienen que memorizarlo. Como les digo, los del plano superficial es suficiente para mí. Continuamos. Esto sí es importantísimo. Lo que son las regiones del rostro. Las regiones del rostro es básicamente la división, digamos, topográfica de la cara, que es sumamente importante, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque
pues en las distintas regiones del rostro pueden aparecer lesiones o alteraciones que deben ser descritas no solo entre colegas, sino en la historia clínica. Que recordemos, la historia clínica es un documento legal, ¿ok? Y todo tiene que estar escrito en la historia clínica, todo sobre el paciente. Si el paciente tiene una hiperpigmentación en la región cigomática, eso tiene que ir escrito en la historia clínica, ¿ok? Tenemos como número 1 región frontal, número 2 región temporal, número 3 región orbitaria, número 4 región cigomática, 5 infraorbitaria, 6 nasal, 7 parótido maceterina, se llama así parótido maceterina, parótido por las glándulas parótidas, que son productoras de saliva, y maceterina por el músculo macetero, que es el encargado principal de la masticación. Y tenemos 8 bucal, 9 oral y 10 mentoniana. Repetimos, 1 frontal, 2 temporal, 3 orbitaria, 4 cigomática, 5 infraorbitaria, 6 nasal, 7 parótido maceterina, 8 bucal, 9 oral y 10 mentoniana. Importantísimo que se aprendan las regiones del rostro, ¿ok? Además de porque es fundamental en el llenado de la historia clínica, si en alguna práctica yo les pregunto o les digo, coloquen este producto en la región frontal, coloquen esta crema o esta emulsión en la región orbitaria o coloquen este sebo regulador en la región mentoniana, ustedes tienen que saber a qué me refiero y no decir, Dios, pero ¿qué región es esta? ¿Pero qué región es aquella? No. Ustedes tienen que aprenderse las regiones del rostro, ¿ok? Fundamental e importante, repítanlo tantas veces sea necesario para que puedan memorizarlo. Continuamos. Vamos ya con lo que es la irrigación de la arteria. Lo primero que significa la palabra irrigación para quien no es personal de la salud. Irrigación significa, digamos, llevar sangre con oxígeno. La sangre con oxígeno la llevan las arterias. La sangre sin oxígeno la llevan las venas, ¿ok? En la cara tenemos la irrigación arterial que se da por la arteria facial. La arteria facial, como todas las arterias, proviene de la aorta torácica, sube a través del cuello y se divide en carótida externa y carótida interna. La carótida externa sigue subiendo y a medida que va confluyendo el rostro, que va abordando y abarcando todas las zonas del rostro, va cambiando de nombre. Lo mismo pasa en todo el cuerpo. Cuando de la aorta torácica pasa al abdomen, ya no se llama aorta torácica, sino aorta abdominal, perdón, y así sucesivamente. A medida que va pasando por el cuerpo, es la misma arteria, pero va creando ramificaciones que van cambiando de nombre. Entonces, de la carótida externa sale la arteria facial, ¿ok? La arteria facial sube y cubre los labios. La parte superior se llama arteria labial superior y la parte inferior se llama arteria labial inferior. Ella sigue, perdón, subiendo y crea lo que es la arteria nasal lateral. Cubre las alas nasales a nivel lateral. Sigue subiendo y forma lo que es la arteria cigomático-facial porque pasa por la región cigomática, sube y cubre la porción superior del ojo o del párpado y allí se llama arteria supratroclear. Sigue subiendo por la región temporal y se llama temporal superficial, ¿ok? Cubre toda la parte del ojo, toda la parte orbitaria, toda la región orbitaria y se llama arteria supraorbitaria en la parte superior. Sigue, baja, ¿ok? A través de la nariz, digamos, no dentro de la nariz, sino fuera, y se llama arteria angular. Pasa por la parte inferior del ojo y se llama arteria infraorbitaria. Sigue siendo la misma carótida externa y tenemos las labiales que ya la habíamos mencionado, labial superior y labial inferior. Esta es una irrigación básica porque ella se ramifica más y tiene otros nombres, ¿ok? Pero sí es importante que ustedes sepan, digamos, de forma cultura general en estética,
que si alguien les pregunta o si yo les pregunto en alguna evaluación qué arteria irriga el rostro, ustedes sepan decirme que es la arteria facial. ¿De dónde viene? De la carótida externa. ¿De dónde viene la carótida externa? De la aorta torácica. Eso es básico, no es una cosa del otro mundo, ustedes se lo pueden aprender, ¿ok? Ahora, las ramificaciones, con eso no me voy a poner como tan creativa en la evaluación, pero sí es importante que sepan lo básico. ¿Qué lleva? ¿Qué significa irrigación? Llevar sangre oxigenada a los distintos tejidos, ¿ok? Sangre con oxígeno. El oxígeno es vida, vitalidad. La sangre oxigenada le confiere vitalidad a los distintos tejidos. Si una zona se bloquea la irrigación arterial, por ejemplo, una persona que puso ácido hialurónico para rellenar en la ojera y bloqueó por ahí la arteria infraorbitaria, bueno, el paciente además de que va a quedar ciego, ese tejido se muere. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay vida. Porque no hay vida, porque no hay oxígeno. Es como que nosotros no respiremos. Si no respiramos, morimos. ¿Por qué? Porque necesitamos el oxígeno. Pues nuestra piel, nuestro tejido, nuestro cerebro, nuestros ojos, todo eso necesita oxígeno y para eso existe la irrigación que lleva sangre con oxígeno a esos tejidos, ¿ok? Y eso es lo que lo mantiene vivo. Ya habíamos hablado de lo que es la inervación. La inervación, recuerde que lo anterior fue irrigación, sangre oxigenada, irrigación. Ahora tenemos inervación. ¿Qué es inervación? Bueno, también son unas ramificaciones muy parecidas a la arteria, pero que llevan sensibilidad, ¿ok? Sensación. Es decir, es lo que hace que duela, que moleste, que pique, que se sienta bien o que se sienta mal. Todo eso es gracias a la inervación. Tenemos inervación sensitiva e inervación motora. A ustedes les interesa la inervación sensitiva y la inervación sensitiva la da el nervio facial. Así de fácil. ¿Ok? No se extienden ramificaciones que cambian de nombre ni nada de eso. Es simplemente el nervio facial. El nervio facial se divide y pues da sensibilidad a los distintos tejidos, no solo del rostro, sino del cuerpo en general. Con esto finalizamos la clase. Eh, Nos vemos entonces en la próxima clase con minifacial, limpieza profunda, semiología de la piel y lesiones elementales. Espero que hasta ahora hayan entendido, les haya gustado, me hayan comprendido y por favor cualquier duda estoy a sus órdenes por vía privada para contestarlas.